Hola, hola, muy buenas tardes mis queridos amigos de Gloria Ortega, hazlo con pasión. 3, 2, 1, bienvenidos todos. Estamos 2 de la tarde. ¿Cómo están mis queridos amigos? Espero que se puedan ir conectando muy rápidamente. Espero que estén activados sus campanitas para que les pueda comunicar definitivamente que hoy, una vez más, podemos compartir con ustedes iniciando esta tarde. ¿Cómo se encuentran? Espero que hayan tenido un bonito recibimiento, festejo del Día del Padre el día de ayer. Y por supuesto, gracias a Dios nos dio la alegría de que hayamos ganado nuestro querido Perú el día de ayer. Realmente agradecida a Dios por la vida, por todos y cada uno de ustedes. Una vez más me permito compartirlos y acompañarlas en este tiempo. Cuéntenme cómo se encuentran, cuéntenme si están poniendo en práctica los tips que hemos venido desarrollando en todos estos primeros 6 meses, realmente aprendiendo, por ejemplo, sobre el plan de autocuidado personal. ¿Cómo han ido en ello? ¿Lo han puesto en práctica, mi querida Viquisita, Gavita, Meche? Bienvenidas todas, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por siempre esperarme, acompañarme. Perdónenme, el día viernes no pude salir eh, lamentablemente en vivo, pero aquí estoy. Hoy 2 de la tarde y que rapidísimo se pasa el tiempo. Estamos 21 de junio, muy pronto a las vísperas de mi cumpleaños. Los días pasan rápido, los meses pasan rápido, así que hay que ir disfrutando cada día al máximo. No dejemos que vengan los años y nos sorprendan, mis queridos amigos. Realmente tenemos que aprender a vivir apasionadamente cada día de nuestras vidas. Hoy quiero hablar sobre esta capacidad llamada inteligencia emocional. Cuán importante es, no solamente en medio de las crisis, de la coyuntura política que podamos seguir estar viviendo, sino en siempre. No solamente en medio de la enfermedad, no solamente en el dolor, sino en cada episodio de nuestras vidas, en el trabajo, por ejemplo, para todos ustedes que están de pronto trabajando de forma remota o en el trabajo de forma presencial. ¿Cuántas veces tenemos fricciones? ¿Cuántas veces algún tipo de altercado de repente con la pareja, con los hijos? Como seres humanos somos seres desarrollados con emociones, ¿verdad? Y con sentimientos. En ese sentido es importante aprender a manejarlos y a lidiarlos en el día a día. Cuando estamos en el bus, cuando de pronto estamos caminando con los vecinos, a veces pasa que por diferentes motivos o razones, circunstancias, actitudes, muchas veces hay impases entre las personas y es allí donde tenemos que hacer un buen uso o del desarrollo de nuestra inteligencia emocional. Y es por eso, para todos aquellos que me conocen, quienes no me conocen por primera vez, soy la consultora, coach Gloria Ortega, definitivamente feliz y agradecida a la vida por permitirme compartir estos temas que son importantes y que les ayudan en su crecimiento personal y profesional a cada uno de ustedes. El punto es, hay que ponerlo en práctica. Yo sé que no es fácil. Gloria, ¿cuántas veces me han dicho soy renegona? O a veces soy impaciente, o a veces, Gloria, muchas veces soy insegura o muy temerosa, no sé comunicarme, no sé expresar en público y tantos tipos de situaciones en las cuales tenemos que lidiar diariamente que tienen que ver con la inteligencia emocional. El gran psicólogo, psiquiatra Daniel Goleman, que es el padre de la inteligencia emocional, nos habla de la importancia de desarrollar esta capacidad. Es una capacidad que está dentro de nuestro cerebro, dentro de la inteligencia emocional. Ustedes saben que tenemos dos hemisferios, el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. Dentro del hemisferio derecho encontramos la inteligencia emocional y dentro del hemisferio izquierdo encontramos la inteligencia cognitiva o la inteligencia racional. Por lo general, los seres humanos hemos nacido con la dominancia, con el desarrollo del hemisferio izquierdo, pero muy pocos han nacido con el desarrollo del hemisferio derecho, donde se encuentra la inteligencia emocional. Y es por eso que muchas veces no nos cuesta tanto y no nos es fácil muchas veces controlar nuestras emociones, nuestro enojo, nuestra ira, nuestra rabia, nuestra tristeza, nuestra frustración. Muchas veces no sabemos, por lo general el ser humano no ha desarrollado y no ha tomado la conciencia de desarrollar su potencial emocional.
En ese sentido, ¿cuántas veces estamos inmersos en críticas, ¿no? O de repente se producen prejuicios hacia las personas, tenemos enfrentamientos, constantemente nos quejamos, las cosas no nos salen bien y nos paralizamos, nos sentimos con miedos o nos amargamos, podemos tirar las cosas, podemos insultar, podemos herir, a veces sin querer a las personas a quienes amamos, muchas veces le lastimamos, no solamente físicamente, sino también verbalmente. Y todo eso tiene que ver con el tema de la canalización de ¿qué? De nuestras emociones. ¿Cómo está tu jornada diaria? Sea con tu familia, sea con tus hijos, sea con tu jefe, porque yo tengo casos de clientes que me dicen, ay Gloria, estoy harta de mi jefe, estoy harto, porque no nos sabe tratar, ella solamente grita, ¿verdad? ¿Cuántos lamentablemente hay jefes así, autoritarios, autócratas, que no, en vez de hablar, en vez de comunicarse de forma asertiva, ¿qué hacen? Gritan, insultan, ofenden, amenazan, y esa no es la forma correcta, mucho menos de lidiar, más aún en este contexto complejo que nos está tocando vivir. Igual, como padres, cuando estamos trabajando con nuestros hijos, a veces nos impacientamos porque tenemos que ayudar en la tarea, no se olvidan, se distraen. Entonces, ¿cuánto importancia hay hoy en día de desarrollar en nuestra rutina diaria la inteligencia emocional? Es imposible desarrollar nosotros la capacidad de forma consciente. Les decía que el psiquiatra Daniel Goleman nos enseña que para que el ser humano pueda desarrollar inteligencia emocional, en primer lugar tiene que tomar conciencia. ¿De qué? De que necesito. Gloria, de que soy carente, soy renegona, soy impaciente, necesito ser más paciente, necesito tener dominio propio, necesito autocontrolarme, necesito tener más templanza, necesito tener más inteligencia emocional para poder tener unas mejores relaciones interpersonales en el lugar donde nos encontramos. Y es por eso, mis queridos amigos, que necesitamos dominio propio, esa capacidad para aprender a controlarnos a nosotros mismos. ¿Cuántos de aquí que me están escuchando, mis queridos amigos, de forma objetiva, por favor, sin engañarse, porque finalmente quien se engaña a uno mismo? ¿Cuántos de nosotros podemos decir, Gloria, yo tengo la capacidad de poder controlar mis propias emociones? Cuando estoy molesto, tengo la capacidad de controlarme. Cuando estoy triste, tengo la capacidad de controlarme. ¿Cuántos? Lamentablemente, lo que sucede en la vida diaria es que, como yo les decía, muy pocas personas han tomado la conciencia de decir, caray, yo necesito mejorar el control de mis caracteres, necesito gestionarlo de forma adecuada. Así como trabajamos en el día a día y gestionamos documentos, gestionamos tecnología, gestionamos dinero, así como tenemos que administrar bien el dinero, así como tenemos que administrar bien el tiempo, de la misma forma tenemos que administrar nuestro carácter. De la misma forma tenemos que administrar nuestro temperamento. De la misma forma tenemos que administrar nuestras emociones. En ese sentido, por eso es importante tener en consideración que sí, hay emociones buenas como la alegría, ¿verdad? La sorpresa, la felicidad, pero también hay emociones que vivimos como la tristeza, como el miedo, como el temor, como el enojo, y son emociones fuertes, son emociones intensas, las cuales tenemos que aprender a controlar por nuestro propio bienestar emocional, empezando por ti y luego por las personas que te rodean. ¿Por qué? Porque si tú, cuando tú no controlas tus emociones, no solamente te vas luego a frustrar o luego te vas a arrepentir de lo que puedas haber dicho, sino que vas a dañar a otras personas, vas a lastimar a otras personas. ¿Cuántas veces, a veces como padres, por ejemplo, sin querer lastimamos a nuestros hijos, sin querer les decimos cosas, en nuestro enojo, en nuestra rabia, en nuestra amargura, les decimos cosas y luego nos arrepentimos? ¿Te das cuenta que esto de la falta de control de emociones hace daño en dos vías? A uno mismo, pero también a los demás, sobre todo cuando amamos a las personas a quienes herimos. Por eso es importante, les mencionaba yo, tener esta capacidad de ¿qué? De aprender a enfocar nuestras emociones, de no dejar al nintero, como se dice, y que cualquiera controle mis emociones. Tú no puedes permitir que cualquiera que te diga algo o cualquiera que te enseñe algo controle tu emoción. Acuérdate que, claro, eso va a afectar tu emoción, pero el punto es, ¿cómo vas a
¿Qué vas a hacer allí de forma consciente? ¿Vas a dejar que tu emoción simplemente haga lo que se les ocurra y tú de forma pensante, ser pensante y no vas a actuar y decir un momentito? Yo tengo que saber frente a quién y por qué hago lo que hago. A veces sabes que las personas, como dicen, nos ponen cabe para tropezar y ¿qué pasa? Nosotros, como se dice, pisamos el palito y actuamos como las personas quieren que actuemos. Es como si estuvieran manipulándonos a nosotros. Pero no es así, sino que lo que pasa es que de forma inconsciente no nos damos cuenta y cuando dejamos que nuestras emociones reaccionen de una forma deliberada, simplemente estamos haciendo que la otra persona controle nuestras emociones. Y nosotros mismos no estamos controlando. Y ojo, ya les he dicho que nosotros, por supuesto que tenemos la capacidad de controlar nuestras propias emociones. No es fácil, claro que sí, pero tiene que ver con el hecho de qué tanta importancia tú le das a las demás personas. Por ejemplo, cualquiera que viene a ti y de pronto que te insulta, supongamos, ¿verdad? No quiere decir que tú automáticamente vas a reaccionar con un golpe o vas a reaccionar en el mismo nivel, con las mismas palabras. Recuerda de forma pensante, un momentito, tú eres una persona sana. La otra persona, si actúa de esa forma, es probablemente porque es una persona insana, es una persona tóxica, es una persona que definitivamente no ha tomado conciencia y dice y hace lo primero que se les ocurre. Entonces, nosotros no podemos ponernos al nivel de una persona tóxica, no podemos ponernos al nivel de una persona enferma emocionalmente, llena de veneno, llena de odio, lleno de amargura, lleno de resentimiento. Es por eso que tú, en primera instancia, de forma consciente, responderle, ¿verdad? Dentro de tu cabalidad, de forma asertiva. Y ¿sabes qué? Y dejar las cosas de ser el caso allí, darle la importancia necesaria, no más. Si tú ves que es una persona que no es significante en tu vida, tú no tienes por qué ni siquiera hacerte hígado, como se dice. Tú no tienes ni siquiera por qué simplemente darle la importancia de vida, porque es una persona que no es significante en tu vida. Claro, esto no sucede cuando de pronto la persona quien me está hiriendo, porque a veces pasa, ¿no? Como les decía yo, es mi papá, o es mi hermano, o es mi pareja. Por supuesto que nos hiere más. ¿Por qué? El dolor es más grande o la carga es mayor. ¿Por qué? Porque lógicamente es una persona a quien amamos y es una persona a quien se supone debe de respetarme y tratarme con amor, con respeto, con cariño. Pero a veces, como vuelvo a decir, ¿qué pasa cuando la pareja responde de una forma equivocada? ¿Cómo tengo que responder yo? ¿Tengo que ponerme entonces a la boca, pues, Gloria? Entonces ahí sí me respondo de boca a boca. No, tampoco. Ahí es cuando tú tenemos que respirar profundo, que entender de repente que esa persona está equivocada. Por supuesto que está equivocada. Yo no digo ni la justifico, pero no caigas tú en el mismo nivel que esa persona. Sal de ese lugar, toma tiempo, descansa, relájate. Una vez que estés más descansado, ve y habla con ella. Ve y habla con él. Y lo mismo debe suceder con tu jefe, lo mismo debe suceder con tus hijos. Cuando la persona está molesta y de pronto en ese momento te hirió, tú probablemente en tu ira y en tu dolor vas a reaccionar de la forma equivocada. Por eso no es sabio y no es correcto reaccionar y accionar de esa forma. Lo correcto es controlar mi emoción, mi amargura, mi enojo en ese momento y es un momentito, Gloria. Ahorita no, porque si le respondo, vas a responder de una forma equivocada y luego te vas a arrepentir. Sal de ese lugar, relájate, distráete y una vez que estés calmado, vuelve y habla con ella. Vuelve y habla con él y dile, mira, ¿sabes qué? Me dijiste esto. Y eso no es la forma de proceder. Y probablemente si la otra persona es consciente, te va a pedir disculpas. Perdóname, me equivoqué, perdóname, no quise decirte eso, perdóname, no quise lastimarte y conversen. Pero ojo, eso no debe ser pues el pan diario. Ese accionar y esa actitud, esos arranques, no pueden ser siempre. Si tú, por eso Goleman dice, conciencia, si tú eres consciente, lo primero que tú tienes que hacer es, ok, de pronto cometí el error, Gloria, te pido perdón. Pero en una nueva oportunidad, yo a mí misma debo de vigilarme, yo a mí misma debo de cuidarme, yo a mí misma debo de prevenirme y precavirme y decir, no, si entro en esta reunión voy a amargarme, o si voy
ahorita y le digo lo que pienso, voy a perderlo. Entonces tengo que pensar. Y tengo que evitar, tengo que procurar tener cuidado de esas situaciones intensas que pueda volver a cometer el mismo error y buscar momentos propicios, adecuados, lugares incluso, mis queridos amigos, porque para poder hablar ese tipo de situaciones, sea con un jefe o sea con una pareja, tiene que ser en el lugar adecuado. Por ejemplo, con el jefe, si yo veo que él está equivocado, yo no lo voy a corregir delante de todas las personas. Esas cosas se hacen de forma privada. Lo mismo, si yo voy a hablar con mi esposa o con mi esposo porque está equivocado, ¿dónde lo voy a hacer? ¿Delante de los hijos? No lo voy a hacer delante de los hijos. Eso no se hace. Yo tengo que mirar el lugar y tengo que hacerlo de pronto en la privacidad de nuestro dormitorio y ahí conversaremos. ¿Me entienden? Entonces, para poder solucionar las cosas dentro de nuestra capacidad pensante, tenemos que hacerla uso. Por eso es que la inteligencia emocional es una inteligencia, mis queridos amigos. Así como yo puedo ser inteligente para los números, yo puedo ser inteligente para recitar, para memorizar, de la misma forma. El controlar las emociones es una inteligencia y yo tengo que actuar de forma pensante. Yo no puedo actuar simplemente en mis emociones, en mi arranque y en mi reacción. Es que así pienso y es que así soy. No. Así, cuando una persona habla, responde, actúa y hace cosas, no está pensando. ¿O acaso tú te has puesto a pensar que cada vez que tú has metido las cuatro, como se dice, tú lo has hecho pensando? Por supuesto que no. Las personas, cuando llenas de su ira, llenas de su odio, de su amargura, de su resentimiento, actúan, no están pensando. Simplemente están reaccionando a ese impulso, a ese estímulo, a esa palabra, a eso que miró, a eso que escuchó, simplemente reaccionan, pero el pensamiento, cero. Razonamiento, cero. Entonces, nosotros, como personas inteligentemente emocional, tenemos que, antes de reaccionar con palabras o con acciones, tengo que pensar. Tengo que pensar. Yo sé que no es fácil, pero es un tema de práctica y es posible desarrollarlo. Yo tengo que darme cuenta un momentito qué es lo que voy a decir o qué es lo que voy a hacer, porque si hago esto, ay, ¿me entiendes? Entonces, cuidado. Cuidado, tú tienes que entender, y el segundo paso, dice Daniel Goleman, es el conocimiento, el autoconocimiento, el conocerme a mí misma, el darme cuenta quién soy, qué es lo que estoy haciendo. Y claro, para eso hay técnicas para poder desarrollar la misma. Entonces, desde la niñez, por ejemplo, nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos a controlar sus emociones, a no dejar que ellos hagan la pataleta, que tiren las cosas o que se pongan a llorar. A veces los niños son muy frágiles justamente por el contexto familiar en el que viven. Entonces nosotros como adultos tenemos que darles a ellos las herramientas y enseñarles desde pequeños para que vayan creciendo de forma consciente, que es el primer paso, acuérdense, de forma consciente. Entonces la pregunta para ti, mi querida amiga, amigo, hoy que me escuchas es, ¿qué tan consciente eres? ¿Qué tanto te conoces a ti mismo? ¿Qué tanto conoces tus reacciones? ¿Qué tanto conoces cuando alguien te provoca? ¿Cómo respondes? Cuando algo te enoja, ¿cómo respondes? ¿Qué es lo que piensas? ¿Cómo accionas? Cuando estás triste, ¿qué es lo que haces? ¿Tienes esa información? ¿Eres consciente de ti misma? Y ojo, si aquí están hablando, estoy dirigiéndome a personas con parejas, por ejemplo, lo mismo. A veces pasa que nosotros estamos con una persona y aparentemente creemos conocerla, pero a veces no conocemos de una forma exacta y de una forma consciente. Yo como coach trabajo también con terapias de parejas y me ha pasado que cuando he hecho evaluaciones de las emociones interpersonales de cada uno, ¿no? Porque a veces en la pareja hay fricciones, me ha pasado que le digo, ¿tú sabes cómo piensa ella cuando está triste? No. ¿Tú sabes cómo reacciona él? ¿Te has dado cuenta? No sabes. Sobre todo cuando el pensamiento. Claro, ¿por qué, Gloria? Pero ¿cómo voy a leer el pensamiento de la persona? Si tú la conoces en el tiempo, por supuesto tú tienes que saber cómo piensa la persona. Por supuesto. Entonces, es imposible que pues, sino que cuando no hay conciencia, no nos damos cuenta. Cuando no somos conscientes. Pero cuando hay conciencia, por supuesto que yo me puedo dar cuenta lo que a mi pareja le gusta, lo que a mi pareja le disgusta. Igual con mi jefe, por supuesto que cuando yo conozco a alguien me puedo dar cuenta que le gusta a mi jefe, que no le gusta a mi jefe. Entonces, si yo sé
que a esa persona que yo respeto, que yo valoro, que yo aprecio, o que es importante parte de mi vida, sea laboral o sea familiar, si yo sé que esto le disgusta, ¿por qué lo voy a hacer? Eso es conciencia. Y eso muy pocas personas lo desarrollan. Tú quieres evitar tener problemas con las personas, tú tienes que ser considerado, ser empático allí. Y ojo, estoy hablando del tercer pilar que el gran Daniel Goleman, este psiquiatra, nos enseña. Para que una persona sea inteligentemente emocional, tiene que ser, dice Goleman, una persona empática. Te pregunto yo a ti, para que tú sepas controlar tus emociones y entiendas a la otra persona, ¿tú has desarrollado tu empatía? Antes de responder de una forma, antes de reaccionar de una forma, ¿tú piensas qué harías tú si fueras esa persona? ¿Cuántos de nosotros lo hacemos, mis queridos amigos? ¿Te das cuenta? Acuérdate que la empatía es ponerte en el zapato de la otra persona, pero la pregunta es, ¿lo hacemos? ¿Cuántas veces esto no sucede? Pongámonos a pensar. Así que finalmente, para desarrollar la inteligencia emocional, tenemos que ver algunos aspectos a que las personas muchas veces psicológicamente reaccionamos. Te voy a hablar de 5 ajustes psicológicos y con eso termino. Pero antes voy a hacer una pausa de 30 segundos para que pases la voz, para que puedan conectarse en este momento. Espérame. Y aquí estamos de nuevo. Entonces, muchas gracias por pasar la voz. Aquí estamos. 5 ajustes psicológicos en los cuales sería bueno que tú, mi querida amiga, mi querido amigo, te analices. Porque la gran mayoría de personas sucumbimos en este tipo de ajustes psicológicos y no nos damos cuenta, una vez más, conciencia, no me doy cuenta, pero estamos inmersos en ello y por causa de ello podemos dañar o tener problemas. ¿Cuáles son, Gloria? 5. Anota. 1. El primer ajuste psicológico de las personas en general, y míralo, analízalo, porque de repente si no eres tú, es tu papá, es tu hermana, es tu vecino, es tu compañero, es tu jefe, por allí. Uno de estos 5 ajustes. 1, que es el ajuste de las agresividades. ¿Cuál es la primera? La proyección. El ajuste de la proyección. ¿En qué consiste este, Gloria? Es cuando yo o nosotros o la persona proyecta su descarga, proyecta hacia otra persona el error suyo, el error propio, como que echándole la culpa a la otra persona. Y no reconoce, no es consciente, sino que es crítico y comienza a juzgar a la otra persona. ¿Cuántas veces vemos esto? ¿Cuántas veces pasa que nosotros cometemos los errores o tenemos esos errores y somos fácilmente para reconocerlos o para mirarlos en los demás y para echar la culpa a los demás nuestros propios errores? Ese es un ajuste psicológico que se llama el ajuste proyectivo, donde vuelvo a repetir, todo eso que tenemos dentro, que está mal, muchas veces lo vemos y lo proyectamos en los demás. Le echamos la culpa a los demás de lo que nosotros tenemos. Es como cuando en una pareja, por ejemplo, ¿no? De repente tú eres celosa, ¿no? Y ves a tu pareja y comienzas, oye, ¿qué estás haciendo? No hagas esto, no hagas el otro. Entonces celamos a la persona y cuando la persona de repente muestra ese celo para nosotros, decimos que tú eres un celoso, tú eres así. Y realmente el celoso es uno. Pero eso que yo soy no me doy cuenta, no soy consciente de verlo en mí y lo veo en la otra persona, lo proyecto en la otra persona. Eso es algo erróneo, que no debería de pasar en las personas, pero sucede. 2, la racionalización. Este es un segundo ajuste. ¿Y en qué consiste? Como su mismo nombre lo dice, es racionalizar. Es cuando, sin darnos cuenta, nos justificamos nuestros actos. Y le damos vuelta y le damos razones y razones para justificar nuestras propias razones, nuestros propios errores. En vez de corregirlos, no. Aquí la persona lo que sucede es que me doy cuenta de mi error, sí, pero no es que yo soy así porque a mí me criaron así,
No es que yo soy así porque yo vivo en este lugar. No es que yo soy así porque yo perdí. Se justifican. Estas personas que tienen este tipo de ajustes tienden siempre a justificarse. Sí, porque yo soy así, porque ¿has escuchado y has visto ese tipo de personas? ¿Has conocido ese tipo de personas? ¿O no será que nosotros somos así? No nos damos, o sea, nos justificamos en vez de corregirnos. Justificamos siempre nuestros errores. Siempre sí, pues que yo soy así, pues sí, pues eso es equivocado. 3. Ajuste, ¿qué es ajuste? De desplazamiento. ¿En qué consiste este tipo de ajuste? Es cuando una persona más fuerte que ha sido víctima de alguna agresividad de otra persona, que hace eso, enojo, esa impotencia, esa rabia, ese dolor, esa amargura, lo vuelca en una persona más débil. Uy, esto es clásico. Por ejemplo, ¿no? Supongamos que tú tienes un jefe malo. Supongamos que tú tienes un jefe tóxico y este jefe te grita, este jefe te trata mal. Entonces, como tú hoy estás molesto y estás harto de este jefe, pero no le puedes responder porque como es tu jefe, no quieres perder el trabajo, ¿qué haces? Vas a tu casa y le gritas a tu esposa porque estás enojado. O agarras a tus hijos y les pegas. Eso es el ajuste de desplazamiento. Cuando vuelvo a repetir, tú eres víctima de una persona, entre comillas, más fuerte, más agresiva, ¿no? Y como tú no puedes responderle a su nivel, lo que haces es desplazar esa ira y ese enojo a una persona más débil, a un tercero. ¿Te das cuenta? Entonces te das cuenta cómo esto pues es como una cadena y nos hacemos daño, uno hace daño al otro, el otro hace daño al otro, el otro hace daño y así continúa. Tú haces daño a tu pareja hace daño a sus hijos hacen daño a sus hermanos hacen daño a los vecinos. Desplazamiento, desplazamos nuestra ira, nuestra impotencia en las otras personas y hacemos daño. Cuarto ajuste psicológico, la regresión. ¿En qué consiste la regresión? Cuando uno se encuentra en una situación difícil, ¿verdad? Perdón, e inconscientemente su comportamiento se hace infantil. Es como si fuera una forma regresiva, inconsciente de responder. Me explico, la regresión, mis queridos amigos, y eso también nos pasa muchas veces a todos. ¿Qué pasa? Que cuando de repente estoy viviendo una situación de miedo, por ejemplo, de pánico, ¿y cómo reaccionamos siendo adultos? Reaccionamos como niños. Reaccionamos como cuando en nuestra infancia éramos. ¿Les ha pasado? ¿Han visto? Y es por eso que decimos que todos tenemos un niño dentro, ¿no? Porque a veces sí, claro, el niño en la alegría está muy bien, pero ¿qué pasa? Que cuando un niño es pequeño y es frágil, ¿no? Inocente, y de repente ve el miedo y el temor, obviamente se paraliza, se asusta, porque es indefenso frente a una persona más grande. Muchas veces en los adultos también sucede esto. Sucede de que las personas reaccionan de una forma infante. Siendo adultos, hombres o mujeres pueden reaccionar de esa forma. Y esos casos suceden en muchos individuos, en muchas personas que no se dan cuenta. Por eso sería bueno que tú te analices frente a algún tipo de situación, frente a algún tipo de persona o frente a algún tipo de emoción. Por lo general, ¿reaccionas de forma madura? ¿Reaccionas como un adulto? ¿O será que de repente tú tienes la regresión y te regresas en tu infancia? Que viene ese momento de tu infancia que viviste algo, que te quedaste ahí traumado, paralizado, y viene esa idea y ese pensamiento. Ajuste psicológico de la regresión. Y finalmente, el quinto ajuste donde la mayoría de individuos sucumben es el ajuste de la conversión, así se llama. ¿Y en qué consiste este ajuste, Gloria? Es la conversión de un conflicto mental. Es una enfermedad que se hace, o sea, el problema mental, quizás este es el más grave, todos realmente son malos, pero este problema mental se hace en una enfermedad o se produce en algo físico. Por ejemplo, si yo soy una persona que de repente está llena de pensamientos negativos o está viviendo situaciones negativas y dejo que esos pensamientos me gobiernen, dejo que esos pensamientos afloren en mi vida,
esos pensamientos, no solamente pensamientos, sino emociones. Por ejemplo, si alguien me hizo daño y yo tengo odio en mi corazón, yo tengo rencor, tengo ira, amargura guardada en mi corazón, ¿qué va a pasar? Tanto ese pensamiento como ese sentimiento o esa emoción negativa va a dañar tu físico, va a dañar tu salud física. Y ahí es donde nacen, mis queridos amigos, las enfermedades psicosomáticas. Es allí donde nacen estas enfermedades que son con nacimiento emocionales. ¿Han escuchado ustedes? Preguntan los médicos. No todas las enfermedades, pero hay hoy en día, sobre todo muchas en estos últimos años, en estas últimas décadas, muchas enfermedades que tienen su origen no en un tema físico, que tienen su origen en algo emocional, que tienen su origen en algo mental, por supuesto, negativo. Por ejemplo, ustedes habrán escuchado de las gastritis emocionales. ¿Han escuchado eso? Tiene una gastritis emocional, doctor, pero ¿por qué? Lo que sucede es que probablemente tú estás llena de tristezas, llena de dolor, ¿no? Y esa emoción o ese sentimiento produce a la larga, cuando no está siendo cuidada, cuando está siendo descuidada y de una forma inconsciente, no me alimento o como a las horas, a cualquier hora, o como poquito, como una vez al día, me va a generar una enfermedad llamada gastritis. Hay peores enfermedades como por ejemplo el cáncer, mis queridos amigos. No todos los cánceres, pero hoy en día hay cánceres que se llaman cánceres emotivos. ¿Y en qué consiste ese cáncer? Que es una enfermedad al cuerpo, por supuesto, pero que tiene origen en emociones mal gestionadas, en emociones mal curadas, en el hecho de dejar que me controle la ira, en el hecho de dejar que me controle la tristeza. Yo sé que, por ejemplo, vivir un episodio doloroso como la pérdida de un ser amado o como la separación, yo sé que causa dolor y causa mucha tristeza, pero eso no quiere decir que tú te vas a dejar controlar por esa emoción. Eso no quiere decir que tú vas a vivir siempre o vas a pasar los años y vas a dejar que continúe esa emoción o ese sentimiento negativo. Porque escúchame, lo que te va a pasar es esto, la conversión. Este ajuste psicológico que dice, si tú continúas en ese mismo episodio, lamentablemente te van a alcanzar enfermedades físicas que van a afectar tu salud. En ese sentido, mis queridos amigos, por eso es importante desarrollar nuestra inteligencia emocional. Hoy en día, más que nunca, quien les habla escribe artículos. He escrito artículos sobre la inteligencia emocional para el trabajo, reconociendo la importancia, por ejemplo, de la misma, no solamente como personas, no solamente como familia, como sociedad, sino también en nuestros centros laborales, en nuestras relaciones interpersonales, cuando no sabemos gestionarlas, cuando no sabemos manejarlas y cuando a la larga, como les vuelvo a decir, nos hacen daño a los demás, pero también nos hacen daño a nosotros mismos. Es por eso que es importante aprender a manejar, a controlar a través de diferentes tipos de técnicas nuestras emociones. Siempre es de menos a más, pero es posible, mis queridos amigos. Por eso yo les animo a tomar conciencia y empezar a desarrollar el control y manejo de tus emociones. Gloria, ¿cómo puedo hacer para poder? ¿Cuáles son esas técnicas, mis queridos amigos? Esto que ya les ha dejado probablemente con mucho deseo y conciencia de que realmente es importante aprender la inteligencia emocional, lo voy a desarrollar el día sábado en mi taller de inteligencia emocional. Así que te invito este sábado a las 10 de la mañana. El costo de mi taller es de 90 soles. Son 3 horas. 3 horas de taller, desde las 10 de la mañana hasta la 1 de la tarde, donde te voy a enseñar técnicas para que aprendas a controlar tus emociones, para que desarrolles inteligencia emocional. Te voy a explicar
todos los 5, porque son 5 componentes que Daniel Goleman, el psiquiatra que ha estudiado sobre esta inteligencia en el cerebro, dice que los seres humanos tenemos que desarrollar. Y además te voy a explicar sobre esos tipos de proyecciones con casos, estos ajustes psicológicos en los que lamentablemente muchas veces nosotros nos encontramos inmersos. Así que si te ha gustado este taller, esta invitación, te animo que me escribas y con todo gusto te envío la información para que seas parte. Finalmente, si es que no puedes participar del taller, ya sabes, toma conciencia, desarrolla empatía, conócete a ti mismo y comienza a analizar cada uno de estos aspectos, de estos ajustes psicológicos, que no vaya a ser que tú tengas alguno de ellos, y toma acción. En primer lugar es la conciencia. Toma conciencia y toma acción, porque no puedes seguir viviendo así, porque a la larga te va a generar una enfermedad física. Mis queridos amigos, así que animo y deseo con todo mi corazón que ustedes puedan poner en práctica lo que han aprendido el día de hoy. Y nada, les agradezco por su confianza. Gracias por haberme acompañado en esta tarde. Me despido de ustedes. Cuídense mucho. Quien les saluda, Gloria Ortega, coach de vida. Si necesitas trabajar estos temas de forma personal, conoces a alguna persona que está deprimida, Gloria, tengo una persona que está ansiosa y está tomando pastillas, escríbeme y con todo gusto para poderle ayudar a salir de esos cuadros, porque es posible. Cuando escapa de tus propias manos, necesitas la ayuda del especialista. Necesitas la ayuda de una persona que te acompañe y que te ayude a través de herramientas a poder hacer frente a esa situación y continuar con tu vida, porque la vida está hecha para disfrutarla, no para vivir de forma desgraciada. Vickycita, Dios te bendiga, tan importante, claro que sí, por supuesto que sí, yo lo sé, he sentido que hay muchas personas ahorita que me están escuchando de forma muda, yo lo sé, pero ¿saben qué? Tienen que meditar, mis queridos amigos, esto es real, lo que les estoy diciendo, lo que les acabo de compartir es real, son 5 ajustes psicológicos en lo que por lo general la mayoría de individuos viven. Pasa esto, por eso es importante, repito, desarrollar tu inteligencia emocional. Vicky, te espero el sábado. Gracias a Dios hay personas inscritas, todavía tengo vacantes este sábado a las 10 de la mañana, costo 90 soles, son 3 horas de taller, los espero y nada, pasen la voz para las personas que quieran inscribirse. Muchísimas gracias, los espero el próximo miércoles con un nuevo tema en este sentido y en ese tenor, porque considero que en medio de estos tiempos es importante hablar de estos temas y desarrollar cada una de estas capacidades que nos van a ayudar para nuestro bienestar, nuestro y también de nuestra familia, Vicky. Porque si nosotros estamos mal, ellos, nuestro entorno, sufren. Ellos, nuestro entorno, o también nosotros podemos a ellos, a nuestros hijos, a nuestra pareja, a nuestros jefes, y perder por causa de ello el trabajo, podemos tener problemas y hacer daño. Por eso, señores, los invito una vez más a mi taller de este sábado. Siempre lo hago viernes. En esta oportunidad lo estoy haciendo sábado porque, Gloria, quiero participar, pero viernes no puedo. Sábado a las 10 de la mañana, mi taller de inteligencia emocional. Los espero. Cuídense mucho. Dios los bendiga. Un abrazo. Gracias. Comparte, pásale la voz y dale like a esta transmisión en vivo. Nos vemos el miércoles. Gracias. Bendiciones. Cuídense.